En este video estaremos haciendo a Tanjiro de Demon Slayer. Agarraremos una hoja y le haremos una cuadrícula de 6 por 4. Cada cuadrado va a tener 5 centímetros de ancho y 5 de alto. Y ahora sí, hecho esto, comencemos. Empezaremos haciendo unos cuadros guía para las manos y la cara. Aquí les estaré dejando la guía con medidas para que sea más fácil que la hagan. Primero le daremos forma en la cara en el cuadro grande que hicimos. La cara va a estar de lado, entonces hay que darle forma según la perspectiva. Recuerden hacer estos pelitos en la silueta de la cara que son característicos de este anime. Y también de una ubicaremos estos dos mechones de pelo. Una vez teniendo la forma de la cara lista, empezamos a hacer la boca. Nuestro personaje tendrá una apariencia de enojado, entonces se le verán los dientes. Y ya con la boca lista empecé a hacer los ojos y las cejas. Las cejas irán hacia abajo porque el personaje está enojado. Es mi primera vez haciendo un personaje de este anime, así que en este video borraré un poquito más de lo normal. Recuerden que no hay ningún problema con borrar, háganlo las veces que sean necesarias para que estén conforme con el resultado de sus dibujos. Solo tengan mucho cuidado de no romper la hoja. Ya con los ojos y las cejas listas empecé a hacer todas estas líneas de expresión y la nariz. También había borrado la boca porque cuando hice los ojos me di cuenta que estaba un poquito más arriba de lo que debería, entonces ahora sí ya la puse más abajo. Luego haremos las marcas que tiene el personaje en la cara y también haremos la oreja. Por la pose que tiene nuestro personaje solo se le verá una oreja. Y ahora sí, ya con todo esto listo, seguiremos con el pelo. El pelo de este personaje tiene muchos mechones puntiagudos. El personaje estará en el aire cayendo, por eso es que tiene los mechones de pelo de esta forma. Iremos haciendo mechón por mechón hasta completar todo el pelo y luego haremos los detalles de adentro de las orejas. Mientras hacemos esto, aprovecho para decirles que si hay algún personaje, algún anime que quisieran que dibuje, me lo puede dejar en los comentarios. Y ahora sí, pasemos con la ropa. Empezaremos con esta línea de la ropa que queda abajo del pelo. Y antes de seguir haciendo la ropa, haremos rápidamente este arete que queda por aquí. Ahora sí, vamos a hacer esta línea curviada que es parte del hombro del personaje y también haremos esta línea que es parte de la ropa. Luego yo decido hacer estas dos líneas que tienen la posición que tendrá el brazo. Esto me ayudará a ubicarme un poquito mejor porque la ropa es un poquito complicada. Empezaré haciendo el contorno de la parte de abajo de la ropa para ir ubicándome poco a poco. Luego hago esta línea aquí en medio para marcar que aquí es donde empieza el brazo a levantarse. Y ya con esta línea luego empiezo a hacer cuadrito por cuadrito hasta llegar a ella. Esta bata de Tanjiro es un poco ancha, entonces está un poquito difícil de hacer. Yo les recomiendo que empiecen a hacer cuadro por cuadro para ir ubicándose mucho mejor. Les recomiendo que empiecen haciendo cuadro por cuadro desde la línea que hicimos al inicio, que es del hombro. Yo me había perdido un poco, pero les dejo esto como consejo para que no les pase lo mismo que a mí. Ahora empezaremos con esta segunda mitad, que es la gran manga de la bata de Tanjiro. Esta está un poquito más fácil, solo haremos el contorno y completaremos con estos cuadritos. Y ya teniendo esto listo, haremos la manga pero de la camisa que está por dentro. Ya con la manga lista, ahora pasaremos con las manos. Teniendo esta especie de cuadros que hicimos a un inicio, se nos facilitará muchísimo hacer las manos. Solo le daremos a la palma la forma que tiene el cuadro y le haremos los dedos. Yo empecé por el dedo pulgar y luego seguí con los otros. El dedo meñique es el único que queda en distinta forma porque va a estar sobre la espada. Este se va a salir un poquito del recuadro que hicimos, pero igual es muy fácil hacerlo, solo hay que darle un poquito una forma doblada. Y ya ahora solo haremos la parte de abajo de la espada y el mango de la espada. Ya teniendo el mango listo, ahora también haremos la otra mano. Con la otra mano hay que hacer lo mismo, darle la forma que tiene el cuadro y ir haciendo la forma de los deditos. Las manos no tienen una posición abierta, entonces está muy fácil hacerlas. Luego de hacer las manos haremos esta parte de la bata que sale atrás del personaje. Igual le daremos la forma a la bata y luego haremos los cuadritos. También haremos estas siluetas que son fuego que son parte del fondo. Y por fin ya estamos llegando al final de este boceto. Solo nos hace falta hacer los pantalones y los detalles del fondo. El fondo tapará parte del pantalón, entonces no es muy difícil hacerlo. Simplemente vamos a hacer unas cuantas líneas para completarlo. Y ahora sí, por último pasemos con el fondo. En el fondo haremos unas cuantas llamas de fuego grandes alrededor de todo nuestro personaje.
Por estas llamas no se tienen que preocupar mucho, le pueden dar la forma que quieran. Y terminando el fondo dibujé este arete que se me había olvidado hacerlo. Y ahora sí, este es el resultado final de nuestro boceto. Después de todo esto, llegó la hora de darle vida a nuestro dibujo con el delineado. Para este dibujo estaré utilizando dos delineadores estilógrafo de la marca Sakura Pigma Micron. Estaré usando uno del tamaño 03 y el otro del tamaño 01. Para el delineado les recomiendo que tengan muchísima paciencia para intentar hacer un delineado lo más limpio posible. El delineado es lo que le da vida a nuestro dibujo, así que intentemos hacerlo lo mejor posible y tengamos muchísimo cuidado. Les recomiendo que hagan un delineado de varios grosores para darle personalidad al dibujo. Yo siempre remarco bastante la línea porque siento que le da un mejor resultado. Así que si quieren hacer un delineado parecido al mío, les recomiendo que remarquen bastante la línea como yo. Y una vez más, aprovechando que estamos en el delineado, quería agradecerles por el apoyo que están teniendo los videos. El primer video ya está llegando casi a las 100 reproducciones, así que les agradezco muchísimo todo el apoyo. Y les recuerdo, si les gusta mi contenido los invito a suscribirse para que no se pierdan ningún video. Muchísimas gracias por todo el apoyo y ahora sí los dejo con el delineado. Y después de unas cuantas horas delineando, este ha sido el resultado. Aquí les estoy dejando una imagen de mi dibujo escaneado para que puedan usarlo como referencia y se les haga más fácil. Llegamos a la última etapa de nuestro dibujo. Yo empecé coloreando la cara. Estoy usando tres tonos para la cara. Un tono café claro, un color piel medio anaranjado y un color piel clarito. El color café claro y el color piel medio anaranjado los estoy combinando para crear este tono para la sombra. Ahora con el color de piel clarito voy a rellenar todas las zonas donde va la luz. Hecho esto pintaremos los ojos. Para los ojos estoy utilizando un color rojo y un color rosado. También utilicé el color negro para oscurecer un poquito el rojo y así dar un buen degradado. Con el otro ojo haremos lo mismo, haremos un degradado más oscuro arriba y iremos aclarando hacia abajo. Y ahora pintaremos las marcas de Tanjiro. Estaré usando un tono rojo y el tono negro para oscurecer un poquito y dar sombra. Ahora pasemos con el pelo. Con el pelo vamos a tomar un color negro y vamos a marcar toda la sombra. Vamos a ir haciendo líneas con el color negro suavemente para marcar toda la sombra. Y una vez que tenemos la sombra marcada, vamos a rellenarlo. Yo aquí decidí hacer un degradado de negro a café, pero al final no me gustó para nada, entonces más adelante lo corregí. Les recomiendo que ustedes no hagan esto y de una vez pinten todo el sombreado de negro nada más. Yo más adelante lo corrijo y lo hago todo negro.
Una vez hecha la sombra, vamos con el tono claro para la luz. Este tono es un café rojizo, entonces yo agarré un café oscuro y por encima le pasé con un color rojo. En la parte de la izquierda le puse más presión al café y en la parte de la derecha un poquito menos para darle un poquito más de luz a la derecha. Aquí ya lo corregí, le puse el color negro a la sombra y cambió muchísimo el coloreado. Y hecho esto, ahora vamos con las manos y con los brazos. Vamos a pintar este pedacito de brazo y luego seguiremos con las manos. Para las manos estaremos utilizando exactamente los mismos tonos que para la cara, nada más que le agregaré un tono de café más oscurito para dar un poco más de sombra. Pintaremos las dos manos y ahora seguiremos con las mangas. Vamos a pintar de color gris la manga que sobresale por aquí. Y para la otra manga que sale estaré utilizando un café oscuro para la sombra. Y pasaré suavemente con un color rojo y por encima le pasaré un café claro para la luz. Ahora pasaremos a pintar la bata. Iremos pintando los cuadros de tonos cafés y de tonos verdes. En la parte de la izquierda de la bata lleva mucha sombra, entonces estaremos utilizando para los cuadros cafés un café color oscuro y vamos a hacer un degradado hacia café un poquito más claro. Y para los cuadros estaré usando tres tonos, un verde oscuro, un verde normal y un color menta. Vamos a pintar cuadro por cuadro y vamos a ir dándole luz y sombra a cada cuadrito. La sombra oscura lo que nos dará es un efecto de arrugas en la ropa, más adelante lo verán. Para este dibujo estoy usando lápices de la marca Prismacolor Premier y lápices de la marca Faber-Castell Super Soft. Al finalizar el coloreado les dejaré una tabla con todos los códigos que utilicé para este dibujo. Ahora aquí llegando a la mitad de la bata van a cambiar los tonos un poco. Seguirán teniendo un poco de sombra algunos cuadritos, pero la mayoría de cuadros serán más claros. Para los cuadros verdes estaré utilizando el color verde normal y el color verde menta. Y para los cuadritos color café estaré utilizando un color café claro y el color blanco. En los cuadros color verde, a como nos acerquemos a los hombros, vamos a ir utilizando nada más el color verde menta y también utilizaremos blanco. El color blanco nos ayudará a dar un efecto de mucha luz. Terminando de pintar estos cuadritos, pasé a pintar la parte de la camisa que está en el cuello. Para esta parte utilicé los mismos tonos que utilizamos en las mangas de la izquierda. Y ahora sí, para finalizar la bata, vamos a pintar los cuadritos que quedan en la parte de atrás del personaje. Para estos cuadritos estaremos utilizando la misma técnica que usamos para la parte anterior. Así que vamos a pintar uno por uno hasta completarlos todos. Y hecho todo esto, vamos con los pantalones. Para los pantalones utilicé el mismo color café oscuro que utilicé para la manga. Vamos a ir haciendo líneas suavemente para marcar una sombra y cuando estemos seguros de que así la queremos, vamos a pintar más fuerte. A este pantalón no le dará mucho la luz y llevará bastantes arrugas, entonces por eso casi no va a tener tono claro. Vamos a ir rellenando con sombra todo el pantalón y solamente vamos a dejar en blanco los espacios donde lleva la luz. Y una vez que tengamos la sombra hecha pasaremos con la luz. Para la luz estaré usando un tono café oscuro y también un color rojo. Al igual que con la camisa, el tono claro tiene que quedar de un color café rojizo. Ahora solo daremos una capa suave con el tono café y luego le pasaremos por encima el color rojo. Vamos a hacer esto hasta completar todos los espacios en blanco. También pintaremos la faja del personaje con un color gris y un blanco. Y ya por último estaré pintando los aretes. Usaré un color gris, un color blanco y un color rojo. No olvidemos pintar la espada. Para el mango de la espada estaré utilizando color café oscuro y un café claro. Y para la parte de abajo estaremos utilizando un color morado. También le daré sombra con el color café suavemente y le pasaré por encima el mismo morado que tiene en la luz. En el filo de la espada estaré utilizando en la parte más oscura dos tonos de café oscuro. Haré un pequeño degradado con estos dos colores. Y para la parte más clara estaré usando color rojo, color rosado y color blanco. Vamos a pintar toda la luz de la espada de color rojo y vamos a dejar un pequeño espacio para pasarle el color rosado. Una vez que pasamos el color rosado voy a darle una luz con el color blanco.
Esta luz será un brillo muy fuerte, entonces pasará por el color rosado fuertemente y también un poquito por el color rojo que está alrededor. Y ya con todo el personaje listo, pasemos con el fondo. Primero pintaremos estas llamas de fuego que hicimos. Para estas llamas estaré utilizando varios tonos de anaranjados y amarillos. Iremos pintándolas despacio para hacer un degradado de más oscuro hacia más claro para darle un efecto de fuego. Ustedes no tienen que seguir el mismo orden que yo seguí, pueden hacer el degradado como ustedes quieran. Vamos a ir coloreando cada llama hasta terminarlas todas. Como pueden ver, este dibujo lleva muchísimos detalles, así que intenten tener la punta afilada en todo el proceso. Una vez coloreadas estas llamas, vamos a utilizar tonos oscuros para darle un poco más de profundidad al dibujo. Yo empecé utilizando un tono morado, pero al final lo cambié por un tono vino. Vamos a ir haciendo líneas suavemente para marcar todo el fondo. Y una vez que tengamos las líneas ya sabemos por dónde pintar con estos tonos. Yo estaré utilizando el color vino y un tono negro para darle más oscuridad. Iré haciendo degradados del tono negro hasta el tono vino. Y así mismo seguiré haciendo alrededor de todas las llamas. Y en esta parte igualmente, si no les gusta como yo pinté esto, pueden hacerlo ustedes a su gusto. Y hecho esto, ahora sí llegamos a la última parte del fondo. Para esta parte estaremos haciendo una especie de luz que será plana y degradada. Para este degradado utilicé color amarillo, un color crema y dos tonos de anaranjado. Voy a pintar suavemente con el color amarillo y los dos tonos de anaranjado alrededor del personaje. Y una vez que tengamos una capa suavemente de cada color, vamos a pasarle con el color crema por encima. Esto nos ayudará a difuminar el fondo y nos dará un efecto diferente en el dibujo. Y ahora sí, con todo esto listo, aquí los dejo con el resultado de este dibujo. Y por último aquí les estaré dejando la tabla con todos los códigos que usé en este dibujo. Y ahora sí, muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó este dibujo te invito a dejar like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Se agradece muchísimo el apoyo y nos vemos en un siguiente video.